Desde los albores de la historia bíblica, la figura del anticristo ha generado misterio y fascinación. Entre las líneas de las Escrituras encontramos pistas sobre su identidad, sus intenciones y el impacto devastador que tendrá sobre el mundo. No se trata simplemente de un personaje ficticio o de una teoría conspirativa. Es alguien anunciado hace milenios por los profetas y escritores sagrados. Pero ¿qué sabemos realmente acerca de este enigmático líder? ¿Podemos descifrar las señales que apuntan a su llegada? Con estas preguntas comenzamos nuestro recorrido por una de las figuras más destacadas de la escatología bíblica. El profeta Daniel, en sus impactantes visiones, describió a un ser que hablará palabras contra el Altísimo y destruirá a los santos del Altísimo, Daniel 7:25. Esta afirmación, escrita siglos antes de Cristo, resuena hasta hoy como una advertencia para los tiempos venideros. Daniel no solo describió al anticristo, sino que también señaló sus estrategias de manipulación y persecución. Piensa por un momento. ¿Cómo reaccionaríamos si alguien apareciera lleno de carisma y promesas, pero con la intención de destruir todo lo que es divino? Este personaje ya tiene un lugar reservado en las páginas finales de la historia humana. En las Escrituras, el anticristo no es un villano aislado, sino la culminación de una trama espiritual. Representa la rebeldía contra Dios y el deseo de dominar a la humanidad. Apocalipsis 13 describe su ascenso con gran detalle, presentándolo como una bestia que subió del mar, llena de autoridad y poder. Interesante, ¿verdad? Muchos asocian esta visión con eventos históricos o sistemas de gobierno, pero pocos perciben la profunda batalla espiritual que representa. No hablamos solo de un dominio físico, sino también del control de la mente y el alma. Imagina por un instante cómo sería vivir en un mundo donde los valores cristianos fueran despreciados, donde el engaño fuera la norma y la verdad, la excepción. El anticristo encarna la culminación de este escenario. Su habilidad para manipular y confundir a las masas no se limita a discursos elocuentes. Es un maestro en presentar mentiras como verdades absolutas. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿cómo afecta esto mi vida hoy? Pues esta es la esencia de la preparación espiritual. Reconocer las señales y fortalecerse en la fe es el primer paso. Lo que hace al anticristo tan peligroso es su capacidad para engañar incluso a los más sabios. Jesús advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Este aviso no fue dado por casualidad. En un mundo saturado de información, distinguir lo verdadero de lo falso exige discernimiento y una conexión profunda con la palabra de Dios. Por eso, estudiar las profecías y comprender su contexto histórico y espiritual es esencial. Sin embargo, el misterio no radica solo en quién será, sino en el impacto que tendrá. ¿Cómo alguien puede ejercer tanta influencia? ¿Cómo podemos protegernos? La respuesta comienza con la preparación. Así como nos preparamos físicamente para desafíos con ejercicios y planificación, debemos también fortalecernos espiritualmente. Orar, estudiar las Escrituras y buscar la comunión con otros creyentes son formas prácticas de mantener la fe firme frente a los tiempos difíciles que se avecinan. A medida que avancemos en este recorrido, exploraremos más acerca de quién es el anticristo, de dónde proviene y qué le espera. Con cada profecía revelada entenderemos no solo su identidad, sino también el mensaje de esperanza que Dios nos da en medio de todo esto. Al fin y al cabo, la historia del anticristo no trata solo de destrucción, sino de la victoria definitiva del bien sobre el mal.
Si te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu nombre y desde dónde nos estás viendo. Y ahora comencemos con el video. Las raíces del anticristo están profundamente arraigadas en las profecías bíblicas, revelando a una figura que simboliza tanto el culmen de la rebelión contra Dios como el cumplimiento de un plan divino de redención. Desde los escritos del profeta Daniel, la visión de un rey de gran poder y astucia, Daniel 7:25, ha intrigado a estudiosos y creyentes. Se le describe como alguien que desafiará a los santos y tratará de cambiar los tiempos y las leyes, un líder cuya influencia va más allá de lo ordinario. Sin embargo, su historia no comienza con él, sino con la acción del mismo Satanás, el enemigo supremo de Dios. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan describe al anticristo como una bestia que emerge del mar, revestida de autoridad y poder, recibiendo su trono del dragón, que es Satanás. Apocalipsis 13:1-2. Esta conexión directa entre ambos deja claro que el anticristo no actúa por sí solo. Es, en realidad, una extensión de la rebeldía de Satanás, operando como un agente terrestre de sus intenciones malignas. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cómo podría surgir un líder así en nuestra realidad? La respuesta podría estar en las crisis que enfrentamos, en las brechas que permitimos en nuestra fe y en la búsqueda desesperada de soluciones rápidas por parte de la humanidad. Daniel nos ofrece una imagen impactante del anticristo al describirlo como un cuerno pequeño que se eleva entre otros, subyugando a 3 reyes, Daniel 7:8. Esto simboliza su rápida y sorprendente ascensión, impulsada por una combinación de estrategia y astucia. No llega al poder por la fuerza bruta, sino por la manipulación, el carisma y el engaño. Piensa en líderes históricos que, en tiempos de caos, surgieron prometiendo redención, solo para sumir a naciones enteras en la oscuridad. El anticristo será la culminación de este patrón. La profecía de Daniel también destaca que el anticristo será un maestro de intrigas, alguien capaz de confundir incluso a los sabios. Utilizará su inteligencia para conquistar y consolidar su posición de poder. Este tipo de comportamiento no es difícil de imaginar en el mundo actual, donde la información y la desinformación se entrelazan de manera peligrosa. Quien no esté firmemente arraigado en la verdad bíblica estará vulnerable a sus engaños. Por eso, es esencial profundizar en las Escrituras y buscar discernimiento espiritual. El poder del anticristo no será solo político, sino también espiritual. Se le describe como alguien que prosperará hasta que la indignación sea consumada. Daniel 11:36, lo que indica que su ascenso forma parte de un plan mayor. Aunque sus acciones son malignas, cumplen un propósito divino en el contexto de la historia redentora. Esto puede parecer paradójico, pero nos recuerda que nada escapa al control de Dios. Incluso los mayores enemigos de su voluntad, en última instancia, sirven para revelar su gloria y justicia. Otro aspecto fascinante de su origen profético es la relación que establece con las naciones. Apocalipsis 13 describe a la bestia recibiendo adoración global, una realidad que parece cada vez más posible en un mundo interconectado. La figura del anticristo no surge en un vacío. Aprovecha sistemas ya existentes y la disposición de las personas para seguir a líderes que ofrecen soluciones fáciles. ¿Cómo podemos evitar caer en este engaño? Con discernimiento, humildad y una fe inquebrantable que nos guíe en tiempos de confusión. A medida que seguimos explorando esta figura, la intersección entre política, religión y poder sobrenatural se hará más evidente. El origen profético del anticristo es solo el comienzo de un recorrido que culminará con su ascenso como líder global, desafiando a Dios y a su pueblo
de formas inimaginables. El ascenso del anticristo al poder estará marcado por su habilidad extraordinaria para manipular a las masas y unir a las naciones en tiempos de caos. En 2 Tesalonicenses 2, 3-4, el apóstol Pablo lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios. Su ambición de ser adorado como Dios es la esencia de su estrategia. Imagina un mundo en crisis, desesperado por liderazgo. Será en este contexto que se presentará como la solución, prometiendo paz y seguridad, pero con intenciones oscuras. Este líder global no será un tirano común. Su ascenso estará facilitado por una combinación de carisma, inteligencia y una falsa promesa de esperanza. Será visto como alguien capaz de restaurar el orden y traer estabilidad en medio de un panorama de desesperación. Piensa en líderes históricos que conquistaron multitudes con discursos persuasivos y promesas de cambio. Sin embargo, el anticristo irá más allá, manipulando no solo la política, sino también la fe y los valores de las personas, consolidándose como una figura central tanto en el gobierno como en la religión. Su capacidad de engañar estará directamente ligada a su elocuencia y poder de persuasión. Daniel 11:21 lo describe como un hombre despreciable que se hará fuerte mediante intrigas. No necesitará imponer su autoridad por la fuerza. Las personas le entregarán el control voluntariamente, creyendo que él es la respuesta a los problemas de la humanidad. Esta dinámica nos lleva a reflexionar sobre cuán preparados estamos para enfrentar líderes carismáticos y discursos seductores que ocultan intenciones peligrosas. El anticristo también utilizará la religión como herramienta de control. Buscará ser adorado como una deidad, tal como se predice en 2 Tesalonicenses 2:4, donde Pablo afirma que se sentará en el templo de Dios proclamándose como Dios. Esta estrategia irá más allá de cualquier intento histórico de manipulación religiosa, alcanzando el máximo nivel de engaño espiritual. Creará una falsa unidad, donde diversas creencias serán unificadas bajo su liderazgo, mientras destruye los fundamentos de la verdadera fe. Uno de los elementos más inquietantes de su ascenso será su capacidad de adaptarse a los deseos de las masas. Aparecerá como un salvador, alguien que ofrece soluciones a problemas globales como el hambre, las guerras y la desigualdad. Sin embargo, sus políticas tendrán un alto precio, la sumisión total a él. En Apocalipsis 13:7-8 se dice que ejercerá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su liderazgo no estará limitado por fronteras, será universal, llegando a cada rincón de la tierra. Su ascenso también estará marcado por alianzas estratégicas con líderes y naciones, asegurando su influencia sobre economías y gobiernos. Imagina un sistema donde las decisiones globales estén centralizadas en una sola figura, con control absoluto sobre los aspectos políticos y religiosos. La intersección entre estos dos mundos hará que su liderazgo sea prácticamente incuestionable. Esta posibilidad nos desafía a reflexionar sobre qué estamos haciendo para proteger nuestras convicciones y discernimiento espiritual. Al analizar su trayectoria, queda claro que el anticristo no es solo un líder, sino un símbolo del engaño en su forma más devastadora. Su ascenso prepara el escenario para el cumplimiento de las profecías sobre los últimos días, revelando que su liderazgo global será solo el inicio de una serie de eventos que transformarán el curso de la humanidad. La implementación de un sistema global bajo el dominio del anticristo es uno de los aspectos más inquietantes de las profecías bíblicas. Apocalipsis 13:7-8 revela que tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Esto indica una centralización de poder sin precedentes, donde un único líder tendrá control absoluto sobre el curso del mundo. Pero, ¿cómo sería esto posible? En tiempos de crisis e incertidumbre, la humanidad a menudo busca una figura que prometa orden y seguridad. El anticristo llenará ese vacío, trayendo consigo la ilusión de una nueva era de estabilidad. Esta nueva orden mundial estará caracterizada por un sistema político y económico global unificado. El anticristo no solo controlará naciones, sino que establecerá directrices que afectarán directamente la vida de todos. Apocalipsis 13, 16 a 17 menciona que impondrá una marca que será esencial para comprar o vender, asegurando así un control total sobre la economía global. Piensa en las implicaciones de esto. Sin la marca, nadie tendrá acceso a recursos básicos, creando un escenario de dependencia absoluta. Esta visión desafía a los cristianos a reflexionar sobre su resiliencia espiritual y su dependencia de Dios. El impacto de este sistema global será devastador para quienes se nieguen a someterse a las políticas del anticristo. Persecuciones intensas serán dirigidas contra todos los que no se inclinen ante él, como se describe en Apocalipsis 13:7, donde se dice que hará guerra contra los santos y los vencerá. Es aterrador imaginar un mundo donde los valores divinos sean criminalizados y aquellos que permanezcan fieles sean tratados como enemigos del Estado. Esta realidad nos desafía a considerar hasta qué punto estamos preparados para defender nuestra fe en medio de adversidades extremas. Para consolidar su dominio, el anticristo utilizará la tecnología y la comunicación masiva como herramientas esenciales. Controlará la narrativa global, distorsionando la verdad y promoviendo su agenda. Imagina un líder con acceso irrestricto a los medios de comunicación, capaz de influir en pensamientos y decisiones a escala mundial. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de buscar discernimiento y fundamentar nuestras creencias en la palabra de Dios, en lugar de dejarnos llevar por ideologías y tendencias. Además, el anticristo usará su poder para remodelar valores y normas sociales. Daniel 7:25 afirma que intentará cambiar los tiempos y la ley, sustituyendo principios divinos por su propia moralidad distorsionada. Este proceso implicará el desmantelamiento de estructuras familiares, culturales y religiosas, imponiendo una visión del mundo completamente alineada con su rebelión contra Dios. En este contexto, resistir significa preservar los valores que reflejan la verdad divina, incluso bajo intensa presión. Este dominio global no será impuesto por la fuerza desde el principio, se presentará como una solución a los problemas del mundo, prometiendo paz y prosperidad. Sin embargo, estas promesas no serán más que una trampa mortal. Aquellos que se sometan a su sistema descubrirán demasiado tarde que han cambiado la libertad por la esclavitud espiritual. Es un recordatorio poderoso de que no todo lo que brilla es oro y de que discernir lo verdadero de lo falso es una habilidad esencial en los tiempos actuales. A medida que avancemos en esta narrativa, veremos cómo el anticristo usará esta nueva orden mundial para crear una falsa sensación de paz y seguridad. No solo engañará a las naciones, sino que también sembrará las semillas de un período de caos sin precedentes, consolidando su papel como el mayor adversario de Dios y de su pueblo. El anticristo será un maestro en el arte del engaño y una de sus estrategias más eficaces será la promesa de paz y seguridad. Daniel 9:27 nos ofrece un vistazo de cómo establecerá un pacto con muchos, trayendo la ilusión de estabilidad al mundo. Surgirá como un solucionador de crisis, ofreciendo lo que la humanidad más desea en tiempos de conflicto: tranquilidad y armonía. Sin embargo,
esa paz será solo una fachada, una trampa cuidadosamente diseñada para consolidar su control y engañar a las naciones. La falsa paz promovida por el anticristo será seductora porque apelará al deseo universal de estabilidad en medio del caos. Imagina un escenario de guerras, crisis económicas y desesperación. En este contexto, la propuesta de paz será vista como un oasis en el desierto. Sin embargo, como advierte Pablo en primera a los Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá repentina destrucción. Esta advertencia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las soluciones humanas que ignoran los principios divinos. Esta falsa paz se construirá sobre promesas de unidad global. Pero a medida que se revelen sus verdaderas intenciones, se convertirá en un sistema opresivo. El pacto de paz mencionado en Daniel 9:27 será roto y el anticristo mostrará su verdadero rostro. Imagina confiar en un líder que ofrece esperanza solo para ver esa confianza utilizada como un arma en tu contra. Esta traición masiva ejemplifica cómo el engaño puede tener consecuencias devastadoras, especialmente cuando las personas depositan su fe en los hombres y no en Dios. La ilusión de paz también será alimentada por señales y prodigios, como se menciona en 2 Tesalonicenses 2:9. Utilizará poderes sobrenaturales para validar sus promesas, engañando incluso a los más prudentes. Estas señales crearán una falsa sensación de seguridad, llevando a muchos a creer que están en el camino correcto. Pero, como Jesús advirtió en Mateo 24:24, incluso los elegidos podrían ser engañados si no permanecen firmes en la palabra. Esta es una llamada constante a la vigilancia espiritual. Además, la falsa paz del anticristo no traerá reconciliación verdadera, sino división. Aquellos que rechacen sus políticas serán perseguidos, creando un ambiente de miedo y opresión. Imagina un mundo donde elegir la verdad signifique enfrentar aislamiento, discriminación e incluso la muerte. Este escenario nos desafía a considerar cuán dispuestos estamos a defender nuestra fe cuando se pone a prueba. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes o sucumbiremos ante la presión? Curiosamente, la promesa de paz también reflejará el deseo humano de control. Muchas veces, las personas buscan seguridad a costa de su libertad, aceptando compromisos que sacrifican valores fundamentales. Este mismo patrón se repetirá bajo el gobierno del anticristo, cuando multitudes intercambien su alma por una sensación pasajera de estabilidad. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos depositando nuestra confianza en Dios o en líderes humanos que prometen más de lo que pueden cumplir? A medida que sigamos desentrañando esta narrativa, veremos cómo esta falsa paz será solo el preludio para la manifestación del verdadero poder del anticristo. Su capacidad de engañar y manipular no solo desafiará la fe de muchos, sino que también servirá como un recordatorio del poder absoluto de Dios para desenmascarar el mal y proteger a su pueblo. El poder sobrenatural del anticristo será una de las características más distintivas de su actuación, algo que lo diferenciará de cualquier líder o figura histórica. En 2 Tesalonicenses 2:9, Pablo describe cómo vendrá con todo el poder de Satanás, con señales y prodigios de mentira. Estos hechos extraordinarios no serán simples trucos o ilusiones, sino manifestaciones de un poder real, aunque maligno. Imagina presenciar acontecimientos que desafían las leyes naturales, inspirando tanto admiración como temor. Es en este contexto donde consolidará su posición de autoridad. Estos signos no serán presentados de manera aleatoria, sino estratégicamente alineados con su agenda de engaño.
usará prodigios para validar sus promesas de paz, reforzar su imagen divina y convencer a las masas de que Él es la solución a los problemas del mundo. Piensa en cómo las personas ya están fascinadas por fenómenos inexplicables o figuras carismáticas. El anticristo explotará esta vulnerabilidad, transformando sus actos en armas espirituales para capturar corazones y mentes. Un ejemplo práctico de esto podría ser imaginado en un evento público, donde él cura a enfermos o realiza hazañas que ninguna ciencia puede explicar. Estas demostraciones crearán una falsa aura de bondad, llevando a muchos a creer que es enviado por Dios. Sin embargo, como Jesús advirtió en Mateo 24:24, estos signos serán diseñados para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta advertencia nos recuerda la necesidad de discernimiento espiritual, de no aceptar todo lo que vemos como verdad. Además de los grandes prodigios, también manipulará pequeños eventos para generar confianza. Por ejemplo, podría predecir acontecimientos o resolver crisis aparentemente insolubles, reforzando su credibilidad ante las naciones. Estas acciones minuciosas y calculadas son igualmente peligrosas, ya que alimentan la dependencia colectiva hacia su liderazgo. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos anclados en la palabra de Dios lo suficiente como para no ser llevados por estos engaños? Lo que hace que los signos del anticristo sean tan efectivos es que responderán a las necesidades inmediatas de las personas. En un mundo en crisis, cualquier demostración de poder será vista como un acto de esperanza. Se presentará como aquel que puede controlar fuerzas más allá de la comprensión humana, algo que muchos interpretarán como divino. Sin embargo, como la Biblia claramente señala, su poder proviene de Satanás, no de Dios. Esto nos enseña que no todos los milagros o actos sobrenaturales son evidencia de la presencia divina. Otro aspecto inquietante es que estos signos también servirán para intimidar a quienes se resistan a él. Aquellos que no se sometan serán vistos como insensatos o peligrosos, fomentando persecuciones aún más intensas. Imagina el aislamiento de quienes permanecen fieles a Dios en medio de una sociedad que glorifica al anticristo. Esta realidad exige valentía y una fe inquebrantable, características que solo pueden cultivarse a través de una relación profunda con Dios. Al explorar los actos sobrenaturales del anticristo, es crucial recordar que son solo una herramienta temporal. Aunque impresionantes, no tienen la fuerza eterna del poder divino. La marca de la bestia es una de las profecías más icónicas y aterradoras del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 13, 16 a 17 leemos que el anticristo hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca no será solo un símbolo de lealtad, sino un medio de control absoluto, esencial para participar en la economía y acceder a recursos básicos. Imagina vivir en un mundo donde no es posible comprar alimentos o satisfacer necesidades esenciales sin estar subordinado a este sistema. Esa es la realidad que anuncia la marca. Este control económico representará un nuevo nivel de sometimiento, donde la libertad individual será sacrificada en nombre de la supervivencia. La marca será la validación de la sumisión al anticristo y al sistema que implementará. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo ya estamos volviéndonos dependientes de tecnologías y sistemas centralizados. Aunque no sabemos exactamente cómo será esta marca, los avances tecnológicos nos dan pistas de cómo la sociedad podría ser moldeada para aceptar tal medida como algo inevitable o incluso necesario.
La aceptación de la marca tendrá implicaciones espirituales profundas. No será una decisión trivial, sino un pacto espiritual con consecuencias eternas. Apocalipsis 14, 9 a 10 advierte que aquellos que acepten la marca sufrirán el juicio de Dios. Esto pone en perspectiva la gravedad de esta elección. No se trata solo de un sistema económico o político, sino de un alineamiento con las fuerzas del mal. Piensa en el valor necesario para resistir este control en un mundo donde todos a tu alrededor ya han cedido. Además de ser un medio de control económico, la marca de la bestia también será un símbolo de lealtad ideológica. El anticristo no solo estará interesado en gobernar, deseará adoración. Esta marca será una señal visible de que el individuo se ha rendido a su autoridad y ha rechazado los principios divinos. Esto nos lleva a reflexionar cómo la cultura actual ya nos presiona para aceptar patrones y sistemas que a menudo contradicen nuestra fe y valores. ¿Estamos preparados para decir no cuando esto se vuelva aún más explícito? Es interesante notar que la imposición de la marca será universal, afectando a todas las clases sociales y culturales. Esta universalidad refleja el deseo del anticristo de eliminar diferencias e imponer una falsa unidad. Sin embargo, quienes rechacen la marca enfrentarán exclusión y persecución. Será una prueba extrema de fe, donde confiar en Dios será la única salida. Esto nos desafía a cultivar una dependencia total de Dios desde ahora, en tiempos de libertad, para poder resistir cuando la presión aumente. La marca también simboliza el nivel de control que el anticristo buscará ejercer sobre todos los aspectos de la vida humana. Imagina un sistema donde cada transacción, movimiento y decisión sean monitoreados, y cualquier desobediencia resulte en severas consecuencias. Esta visión futurista nos recuerda que la verdadera libertad solo puede encontrarse en Cristo, quien nos ofrece liberación espiritual, independientemente de las circunstancias externas. Uno de los aspectos más inquietantes del liderazgo del anticristo será su desprecio por los valores familiares y los lazos humanos. En Daniel 11:37 encontramos una descripción intrigante. No tendrá respeto por el Dios de sus padres, ni por el amor de las mujeres, ni por ningún Dios. Esto apunta a un rechazo deliberado de las bases más fundamentales de la sociedad, como las relaciones familiares y los principios que unen a las personas. Este desprecio será una característica central de su intento de desmantelar todo lo que Dios diseñó para la humanidad. El ataque a los valores familiares no será directo, sino sutil y estratégico, infiltrándose en las estructuras sociales y culturales. Imagina un escenario donde el anticristo redefine conceptos como el amor, el compromiso y la moralidad, moldeándolos para servir a sus intenciones. Presentará estos cambios como progreso o evolución, seduciendo a las masas para aceptar su visión distorsionada. Esta estrategia ya es evidente en muchos contextos actuales, donde los fundamentos tradicionales de la familia son frecuentemente desafiados o reinterpretados. Este desprecio por los lazos humanos también se manifestará en una sociedad donde el individualismo será exaltado por encima de todo. Bajo el gobierno del anticristo, la idea de comunidad y cuidado mutuo será gradualmente reemplazada por un sistema de competitividad extrema y desconfianza. Lazos como el matrimonio, la paternidad y la amistad serán vulnerables a esta corrosión, llevando a las personas a priorizar intereses personales en detrimento de relaciones significativas. Esta tendencia ya es visible en el mundo moderno, donde el aislamiento emocional se vuelve cada vez más común. Los efectos de este desprecio se extenderán más allá de las relaciones familiares, afectando también los valores morales. En 2 Timoteo 3, 2 a 5,
Pablo advierte sobre un tiempo en que las personas serán egoístas, avaras, arrogantes, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, irreverentes. Estos comportamientos serán amplificados por el sistema del anticristo, que fomentará el rechazo de cualquier estándar moral que no esté alineado con su agenda. Este entorno exigirá una postura firme de quienes deseen preservar los valores bíblicos. El rechazo del anticristo a los valores familiares también está vinculado a su deseo de ejercer un control total. No permitirá que los lazos humanos desafíen su autoridad. Imagina una sociedad donde incluso la lealtad familiar sea considerada una amenaza para el sistema. La separación de las personas mediante ideologías, políticas y propaganda será una de sus herramientas más efectivas. Esto nos recuerda la importancia de fortalecer los lazos familiares y cultivar relaciones saludables que pueden servir como refugio en tiempos de dificultad. A pesar de su oposición a los valores humanos, Dios seguirá sosteniendo a aquellos que buscan vivir de acuerdo con sus principios. La Biblia está llena de ejemplos de familias y comunidades que, incluso en tiempos de persecución, se mantuvieron firmes. Este testimonio nos anima a invertir en relaciones basadas en el amor, el respeto y la fe, sabiendo que pueden resistir las presiones del mundo. A medida que avanzamos en esta narrativa, veremos cómo el desprecio del anticristo por las relaciones humanas y los valores morales será una preparación para su intento de ocupar el lugar de Dios. No solo desmantelará los sistemas ordenados por Dios, sino que también buscará centralizar toda la adoración y lealtad exclusivamente en Él mismo. El anticristo, en su búsqueda desenfrenada de poder, revelará su verdadera ambición, tomar el lugar de Dios y ser adorado como una divinidad. En 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo describe cómo se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Este acto es la culminación de su rebelión contra el Creador y el punto máximo de su audacia. No se trata solo de poder político o religioso, sino de un deseo profundo de robar la gloria que pertenece únicamente a Dios. Este deseo de tomar el trono divino no es nuevo. Desde el principio, Satanás, quien empodera al anticristo, ha buscado usurpar la autoridad de Dios. Isaías 14, 13-14 revela las palabras del corazón de Lucifer. Subiré más allá de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. El anticristo será la personificación de ese mismo espíritu de rebelión, intentando establecer su dominio total sobre la tierra. Imagina un mundo donde ordene a todos inclinarse ante él, despreciando abiertamente al Dios de los cielos. Este escenario es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando se aparta de la verdad. Su ambición será simbolizada por su profanación del templo de Dios, mencionada en Mateo 24:15 como la abominación desoladora. Este acto, previsto por Daniel y confirmado por Jesús, será un punto de inflexión, dejando claro que no busca solo control, sino adoración. Piensa en cómo esto impactará a quienes permanecen fieles, ver su fe desafiada directamente en un lugar que debería ser sagrado. Este tipo de provocación será una prueba extrema de lealtad a Dios. El intento del anticristo de tomar el trono de Dios también refleja su rechazo a cualquier autoridad superior. No tolerará a competidores, ni siquiera espirituales. En un mundo que a menudo ya idolatra a líderes carismáticos y figuras públicas, su ascensión será facilitada por una sociedad que busca ídolos humanos para venerar. Esta reflexión nos lleva a cuestionar dónde ponemos nuestra confianza y adoración, ¿en Dios o en sistemas humanos falibles? Además, su declaración de divinidad tendrá implicaciones devastadoras para la humanidad.
Aquellos que acepten su autoridad como absoluta estarán en la práctica rechazando la soberanía de Dios. Este alineamiento espiritual con el anticristo tendrá consecuencias eternas, como se describe en Apocalipsis 14, 9 a 11. Para aquellos que resistan, la persecución será inevitable, pero también será una oportunidad para testificar la fidelidad de Dios incluso en medio de la tribulación. El deseo del anticristo de tomar el trono de Dios nos desafía a reflexionar sobre las áreas en las que podemos estar permitiendo que otros se sienten en el trono de nuestras vidas. Pequeñas concesiones en nuestra fe o prioridades pueden hacernos vulnerables a sistemas y líderes que buscan apartarnos de Dios. Es un llamado para mantener nuestro enfoque en lo que es eterno y verdadero, especialmente en tiempos de engaño. Al continuar explorando esta narrativa, veremos cómo el intento de usurpar el trono divino será el preludio de un período de sufrimiento sin precedentes, la Gran Tribulación. En este escenario, el enfrentamiento entre el anticristo y el pueblo de Dios alcanzará su clímax, y las promesas divinas de justicia y redención comenzarán a cumplirse. La Gran Tribulación será un período de sufrimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, marcado por la intensificación del dominio del anticristo y la manifestación de la ira divina. En Mateo 24, 21 a 22, Jesús advirtió: porque habrá entonces gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fueran abreviados, ninguna carne se salvaría. Este tiempo será la culminación de los eventos que hemos visto hasta ahora, donde el anticristo consolidará su poder, perseguirá a los santos y desestabilizará las estructuras globales. Durante este período, el anticristo ejercerá un control absoluto, imponiendo su autoridad con brutalidad. En Apocalipsis 13:7 leemos que se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Los seguidores de Cristo serán perseguidos intensamente, enfrentando marginalización, prisión e incluso la muerte. Imagina un escenario en el que profesar la fe cristiana sea una sentencia de aislamiento o ejecución. Este es un retrato del tipo de oposición que los fieles enfrentarán, exigiendo una fe inquebrantable y un compromiso profundo con Dios. La ira divina también será derramada sobre el mundo durante la Gran Tribulación. Los juicios descritos en Apocalipsis, como las 7 trompetas y las 7 copas, traerán desastres naturales, plagas y destrucción generalizada. Estos eventos revelarán tanto la justicia de Dios como la necesidad de arrepentimiento. Piensa en cómo la humanidad ha tratado la creación y despreciado los mandamientos divinos. Estos juicios no serán actos arbitrarios, sino respuestas a la rebeldía persistente y al rechazo de Dios. En este contexto de sufrimiento, muchos se verán confrontados con decisiones difíciles: ceder al anticristo para preservar la vida terrenal o permanecer fieles a Dios y enfrentar la persecución. La decisión de no aceptar la marca de la bestia, por ejemplo, significará exclusión total del sistema económico y social, según Apocalipsis 13, 16 a 17. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición a sacrificar comodidad y seguridad por la fidelidad a Dios, incluso en tiempos menos extremos. La Gran Tribulación también será un tiempo de prueba para aquellos que aún no se han decidido por Dios. Muchos serán llevados al arrepentimiento ante los eventos catastróficos, reconociendo que el único refugio verdadero está en el Señor. Imagina la escena de personas clamando por salvación en medio del caos, buscando la gracia que quizás hayan ignorado durante toda su vida. Esto nos recuerda la urgencia de compartir el Evangelio mientras aún hay tiempo, sembrando semillas que pueden florecer en los momentos más oscuros.
A pesar del horror de este período, Dios promete estar presente con los suyos. En Mateo 24:22, Jesús asegura que esos días serán abreviados por causa de los elegidos. Esta promesa nos da esperanza, mostrando que incluso en medio del sufrimiento, Dios es soberano y cuida de su pueblo. Este aliento debe fortalecer nuestra confianza de que incluso en las peores circunstancias, Dios permanece en control. La derrota del anticristo será el clímax de su trayectoria de engaño y rebelión contra Dios, marcando el fin de su reinado y el comienzo de una nueva era de justicia. En Apocalipsis 19:19-20 vemos la batalla final. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta. Esta escena épica representa el triunfo absoluto de Cristo sobre el anticristo y sus fuerzas malignas. El enfrentamiento ocurrirá en el momento en que el anticristo parezca más invencible. Reunirá ejércitos para desafiar directamente el gobierno celestial, demostrando su arrogancia y necedad. Imagina a un líder que, incluso ante la gloria de Dios, persiste en su rebeldía, tratando de resistir lo inevitable. Esta actitud refleja no solo su propia corrupción, sino también la del sistema que construyó, basado en la rebelión y el engaño. La victoria de Cristo será inmediata e incontestable. Con una simple palabra, el Rey de Reyes derrotará al anticristo y a sus aliados. Esta demostración de poder no solo expondrá la debilidad del enemigo, sino que también confirmará la soberanía de Cristo sobre todas las cosas. Apocalipsis 19:15 describe a Jesús como aquel que, con la espada que sale de su boca, herirá a las naciones. Esta espada simboliza la palabra de Dios, mostrando que es a través de su verdad que se establecerá la justicia. Después de su captura, el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego, como se menciona en Apocalipsis 19:20. Este acto no solo será un castigo, sino un testimonio eterno de la justicia divina. Imagina el impacto de ese momento. Todo el universo presenciando que el mal no prevalece, que hay consecuencias para la rebelión y que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Este juicio sirve como un recordatorio de que el mal puede prosperar por un tiempo, pero nunca tendrá la última palabra. La derrota del anticristo será acompañada por la liberación de todos aquellos que sufrieron bajo su gobierno. Los santos, perseguidos y martirizados, experimentarán la restauración y la recompensa prometidas. En Apocalipsis 21:4 leemos: Él enjugará de sus ojos toda lágrima. No habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque la antigua orden ha pasado. Esta transformación es un símbolo de esperanza para todos los que permanecen fieles, incluso en tiempos de tribulación. Este evento también marcará el comienzo del reinado milenario de Cristo, donde Él gobernará con justicia y paz. Imagina un mundo donde el mal ha sido derrotado, donde las naciones se someten a la autoridad divina y donde la creación es restaurada a su gloria original. Esta visión contrasta fuertemente con el caos del reinado del anticristo, mostrando lo que Dios siempre planeó para su pueblo: comunión, alegría y armonía eterna. Mientras cerramos este capítulo, la derrota del anticristo nos lleva a reflexionar sobre la victoria final de Dios y la restauración completa de lo que se ha perdido. Pero este no es el final. Aún hay más por explorar sobre el destino eterno de los fieles y el plan de Dios para un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Él habitará con su pueblo para siempre.
La victoria final de Cristo sobre el anticristo no es solo una promesa distante, sino una fuente de esperanza viva para todos los que esperan su venida. En Mateo 24, 42 a 44, Jesús nos llama a la vigilancia. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Estad también preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Este llamado a la preparación no es una advertencia de miedo, sino una convocatoria a vivir en santidad y fidelidad mientras aguardamos la consumación del plan divino. Esta esperanza se sostiene por la certeza de que el sufrimiento presente no es el fin. El libro de Apocalipsis nos da destellos de un futuro glorioso, donde Dios enjugará toda lágrima y restaurará todas las cosas. Apocalipsis 21:4. Imagina un mundo donde no hay dolor, donde la comunión con Dios es plena y donde la justicia reina. Esta visión nos inspira a perseverar, sabiendo que nuestra fe no es en vano y que el bien triunfará sobre el mal de manera definitiva. La preparación de la Iglesia para estos eventos comienza con una búsqueda sincera de santidad. ¿Cómo podemos estar listos para el retorno de Cristo? Viviendo de acuerdo con sus enseñanzas y reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. Esto incluye amar al prójimo, perdonar y practicar la justicia. Piensa en cómo pequeños actos de bondad y fidelidad pueden convertirse en reflejos del reino de Dios en un mundo marcado por el caos. Son en estos gestos simples donde mostramos que estamos alineados con el plan divino. Además, la vigilancia espiritual es esencial. En tiempos de tantas distracciones y engaños, es fácil perder el enfoque. El anticristo usará manipulaciones sutiles para desviar a las personas de la verdad. Pero aquellos que permanecen arraigados en la palabra de Dios estarán preparados para discernir lo real de lo falso. Prácticas como la lectura diaria de la Biblia, la oración fervorosa y la comunión con otros cristianos son herramientas indispensables para mantenernos firmes en nuestra fe. La preparación también implica compartir el mensaje del Evangelio con la mayor cantidad de personas posible. Jesús nos comisionó a ser luz del mundo y sal de la tierra, y esto se vuelve aún más urgente ante la proximidad de los eventos finales. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas por el simple acto de dar testimonio sobre el amor de Dios y la esperanza en Cristo. Esta es una misión que cada cristiano puede cumplir, independientemente de su posición o circunstancias. La Iglesia también está llamada a mantener una perspectiva celestial en medio de las tribulaciones terrenales. Mientras el mundo se vuelve más caótico, la promesa de victoria nos recuerda que somos ciudadanos de un reino eterno. Esta perspectiva nos ayuda a no desanimarnos ante las dificultades, sino a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Por último, esta esperanza de la victoria debe impulsarnos a vivir con propósito. Saber que Cristo triunfará nos da valentía para enfrentar cualquier adversidad y nos motiva a hacer una diferencia en nuestras comunidades. Esta preparación no es solo individual, sino colectiva, uniendo a la Iglesia como cuerpo de Cristo en una jornada de fidelidad y servicio. A medida que esperamos el retorno del Señor, esta expectativa nos lleva a la acción, viviendo como testigos de su gracia y poder. Gracias por vernos. Abrazos y que Dios esté con ustedes.